Bueno, pues, don Jochi, de Mi nuevo estamos querido aquí. Juan Carlos, de nuevo por aquí. Y yo muy contento no solamente de volver a compartir contigo, ¿verdad? En este ambiente para mí tan familiar, porque estamos en el Boga Boga, la casa de todos. Bueno, mía también de ahora en Es adelante. tuya, es Entonces, tuya, es ya tuya. estamos aquí. De verdad, un ambiente muy agradable que nosotros siempre hemos recomendado, no solamente la comida, sino todo lo que se puede vivir aquí en este restaurante emblemático de la República Dominicana. Bueno, estamos hablando de una historia de alrededor de 47 años. 47 años. Que tiene dando de comer, dando un buen servicio, porque eso sí hemos notado desde que llegamos que el servicio es excelente. No, la familia Montoiro, ¿no? Tiene el nombre como de la familia rica de la novela. Mira Gaby cómo se pone. Mira, vamos arriba entonces de los programas de cocina en televisión. Que yo recuerde, no sé si estoy equivocado o no, si no fue el primero, fue uno de los primeros, el de Adria de Mañón. Sí, el de Adria de Mañón fue de los primeros segmentos. Porque una cosa que tenemos que destacar es que entre las cosas buenas que dejó la invasión del 66 de los americanos, fue que ellos intentaron hacer una televisión educativa, dejar que la televisión que había instalada hasta el momento, que eran 2 canales, a la sazón, el canal 4 y el canal 7, pues se nutrieran de una televisión con una intención educativa e intentaron cubrir todos los flancos. O sea, de que, por ejemplo, tanto Adria de Mañón, que intentaba enseñar a cocinar a las mujeres en la televisión, pero luego ellos le dieron formalidad a través de Buenas Tardes a la Orden, con Anielú. Anielú, exactamente, que yo recuerdo, la recuerdo, era una mujer como delgada, rubia, que incluso hasta murió por un tema de una enfermedad. Sí, se le dio cáncer vaginal, cáncer de útero, me imagino que debe ser. Y la verdad es que fue muy triste porque evidentemente estábamos muy en ciernes con la medicina en ese momento y murió en pocos meses. Ella compartía roles con Monina Solá. Monina Solá era como la aprendiz de todo lo que podía hacer Anielú. Anielú era la que cocinaba, la que traía a los invitados, la que enseñaba a las mujeres a bordar. Entonces, para sustituir a Monina es que traen a Socorro Castellano. Ahí es que entra Socorro Castellano, porque lo que querían era otra ama de casa. Parece ser que sabían la enfermedad de Anielú, y entonces traen a Socorro Castellano, que en su momento lo que representaba era eso. Monina sale de Buenas Tardes a la Orden, quedan Socorro y Anielú. Entonces muere Anielú y se queda Xiomara Saladín. Xiomara Saladín de Maluf. De Maluf. En aquella época, ¿verdad? Claro, como acuérdate que no era Socorro Castellano. Era Socorro de Pumarol. Pues de Pumarol, exactamente. Mira, ¿y dónde entra? Ahí está. Entonces ya estamos hablando de Monina Solá, estamos hablando de Anielú. En algún momento entra doña Hilda Kelly. Doña Hilda Kelly, pero doña Hilda Kelly también, acuérdense que doña Hilda Kelly tenía una escuela de refinamiento. Correcto. Entonces, era más que cocinar per se, que sí lo hacía, era el comportamiento en la mesa. Era como cocina, comportamiento, todo. Era como educar a tus hijos un poco. Sí. Era un poco la idea. Y por eso le daban como estrategias o herramientas a la mujer más allá de la educación formal o de la educación que daba la escuela. Porque una de las cosas que siempre Socorro Castellano ha dicho, que su cocina ha sido aspiracional, porque ella dice que la televisión no es para pobreza. Que la televisión no es para enseñar pobreza, que ella va a estar enseñando. Sí, que tú sabes que la gente siempre ha tenido sus críticas a los programas de cocina, de televisión, porque siempre se habló de que no eran recetas como para que el pueblo ya no pudiera prepararlas. Entonces, por eso Socorro le responde al pueblo, o a quienes los critican eso, diciendo que ella no puede hablar de espagueti y arroz con huevo, porque eso lo tiene el pueblo. Hay que buscar la manera, ella decía, y lo intentaba. Que con un buen presupuesto hacer un mejor plato. Claro, y enseñarlo cómo se hace. Entonces, siempre ha sido la intención, y Socorro ha sido una banderada de eso. Y ha pasado también, por eso lo de Hilda Kelly. Hilda Kelly intentaba llevar lo que tenía en su escuela, llevarlo al público que posiblemente no podía pagarla.
Correcto. Mira que a propósito de eso, yo te he contado esa anécdota que me daba mucha gracia y brincándonos quizás en la historia, el caso de doña Zaida. Doña Sí, Zaida. pero tenemos que llegar ahí, porque todavía bueno. los 70 bien, fueron okay. buenos los 70. Exactamente. Porque en los 70 nació doña Silvia de Pou. Doña Silvia de Pou, que escribió un libro icónico de la cocina dominicana. Un libro no, 3 tomos tiene. Pero 2000, Mujer 2000. 3 tomos tiene, pero 3 tomos de 400 páginas, 500 Sí, páginas. que incluso familiarmente se ha mantenido esa tradición. Hay una nieta de esa señora. Patricia se llama. De Patricia, que tiene un lugar donde hay una comida buenísima. No, y además de eso te vende comida para llevar precocida o cocida Sí. para personas que viven solas o que no saben cocinar. Ajá. Por ejemplo, en el caso suyo. En el caso mío, Oh. las dos cosas. Ajá. Ni sé cocinar Y vive solo. Muy bien, entonces esa es doña Silvia de Pou. Y la sobrina de doña Silvia de Pou, La nieta. perdón, la nieta, estaba vendiendo ponches de Navidad ahora recientemente. De hecho, es muy popular en las redes. Ha sido muy... Ella tiene un lugar que no recuerdo el nombre, se llama Manduk, algo así, que es de vender hamburgues. Ok, no. Pero no he ido. famoso, de verdad. Bueno, pues luego que nace doña Silvia, que se pasó muchos años cocinando desde su casa. No sé si tú recuerdas el tema musical de fondo. No. ¿Cómo no crees? Oh, ya, sí, es verdad. De Wilkins. Es verdad. Una versión de Wilkins. Sí. Sí me ha dado los hijos y la vida. Sí. Y entonces doña Silvia, que comenzaba con su programa en su sala de su casa, después pasaba a la cocina a cocinar, en su cocina de su casa. De hecho, todo el tiempo ella cocinó de lado, porque la cocina nunca se dio con la televisión. Ay, mi madre, Dios mío. Pero la verdad que hizo su aporte. No, y fue como te digo, y era como de la época. Sí. También otra mujer que también pasó a cocinar en los 70 y también fue producto de intenciones de los norteamericanos fue doña Milady de Cabral. Doña Milady de Cabral, que luego entonces la vimos desarrollar ya programas de noticias y todo ella eso. comenzó con Teleclub del Hogar y en Teleclub del Hogar pasaba lo mismo que con Hilda Kelly, que como Buenas tardes a la orden. Que era como, o sea, no solamente era cocina, sino era cocina, belleza, decoración, moda, todo eso. Todo lo que importara a la mujer. Entonces era en la tarde también, Teleclub del Hogar. Entonces ya cansada de cocinar, como dijo alguna vez, dijo Consuelo de Pradel, que ella soñaba con tener un programa de cocina. Cuando le preguntaron que por qué decía, porque hay muchísimas mujeres que comenzaron cocinando y ahora están opinando. Eso no fue una puya, ¿verdad? Que No, directo. Mire, entonces tenemos ahí el caso de doña Milady de Cabral. Sí, doña Milady de Cabral. Doña Milady de Cabral, que cuando pasa de Teleclub del Hogar a hacer la revista que fue hoy mismo, señores, una revista diaria No, eso fue de un escándalo. 7 horas de televisión. Eso fue un escándalo. Eso fue una locura. Entonces incluía también la cocina, porque estaba dividido en 3 partes. Hoy mismo estaba dividido en una primera etapa en donde se daba religión, qué sé yo cuánto, y luego entraba un noticiario que se repetía, que era parte de hoy mismo. Luego entraba entonces doña Milady con la pareja, la más emblemática, don Elis Pérez, a comentarios. Don Elis Pérez, exactamente. Pero originalmente era un señor apellido Arredondo. Era don Fran Arredondo. Fran Arredondo. Locutor. Pero un locutor. Voz en off de No, pero un locutorazo. Un locutor. Ecualizadito. Pero nada que nada, exactamente. Que en principio no era él. ¿Quién iba a ser al principio? O el doctor Molina Morillo. Sí, es verdad, y que hubo un tema de que no le un mandado que no le dieron. Sí, está bien, ok, déjalo ahí, es verdad. Entonces, pero realmente el doctor Molina Morillo tuvo una parte muy corta, porque don Fran no tuvo mucho tiempo. Entonces entra el doctor Molina Morillo y poco tiempo después lo abandona porque su compromiso principal era el diarismo, hacer periódico en los periódicos diarios. Periodismo en los periódicos diarios. Entra don Elis Pérez y se convierte en una figura emblemática, tanto que la gente llegó a pensar que eran esposos. Sí, don Elis siempre tan buena onda. Sí, tan llevadero. Se parece. Que todavía está ahí en ese mismo sentido, o sea, con casi, creo como 90 años. Sí, 80 y pico años. Pero no. 80 y pico, sí. Entonces, lo cierto es que este programa se dividía en 3. Es esta primera etapa con Jimmy Swaggart y todo lo demás. Sí. Luego entraba doña Milady con la pareja que le acompañara a dar noticias y a comentarlas.
Luego entonces venía el desayuno, que era como parte de esa primera parte, y luego la parte del hogar, que comprendía de 9 de la mañana a 12 del día. Sí, señor. Y ahí había cocina, decoración. De todo, de todo. Ese era el concepto. Luego de Doña Milady, ¿quién viene? Bueno, ahí como que acuérdate que entramos a los 80. En los 80 nosotros nos convertimos en una sociedad consumista, en donde los productos, la oferta, las propuestas varían y se agrandan. Porque ahí es que entra Doña Zaida. Doña Zaida. Que bueno, en el caso de Doña Zaida fue muy, ¿cómo te digo? Para mí muy gracioso, icónico a la vez. Hay que tomar en cuenta que Doña Zaida, que era del Partido Revolucionario Dominicano, y en esa época estaba el doctor Joaquín Balaguer. En su gobierno, el doctor Balaguer. No, ya gobernaba el PRD. Bueno, pero entonces... Pues acuérdate que el PRD gobierna del 78 al 86. Yo lo que sé, Juan Carlos, que yo me reía mucho con Doña Zaida, porque cuando ella daba una receta, ella tiraba su cascarita. Sí. Ella decía, son 2 libras de arroz. Si aparece el arroz, porque el arroz de ahora está tan malo que esto que lo otro. Pero lo que pasa es que esa no es la etapa del show del mediodía. Ella estaba por ahí. Sí, pero esa no fue la etapa del show del mediodía. Ella tuvo una primera etapa que creo que era en radio. Corrígeme tú. ¿O era en televisión? Televisión. Y si fue en radio... Yo no recuerdo radio. No me lo tome en cuenta, puedo estar equivocado, pero acuérdate... Pero si fue en radio, fue necesariamente en radio comercial. Que era la voz del partido... PRD, que era la emisora de don Brea Peña. Que era donde estaba el programa Tribuna Democrática. Tribuna Democrática, que ahí hablaba Peña Gómez. Todas las tardes. Todas las tardes, Sí, exactamente. sí. Entonces, lo cierto es... Con el tema del PRD, Sí. que viva el partido. Eso, exactamente. El partido del pueblo y de la libertad. Y de la libertad. Sí, señor. Entonces, lo cierto es que Doña Zaida, que sus apariciones se hicieron populares en el show del mediodía. Sí. Y ella fue mezclando la cocina con la política. Con la política. Eso fue muy, ¿cómo te digo? Eso era como muy impactante todo eso. Pero además ella fue mezclando la política, la cocina con la moral. Sí, porque entonces de ahí es que sale que llegara a ser la presidenta de la Comisión de Espectáculos Públicos. Sí, porque se la nombran porque ella iba, que creo que eran los martes, ella entraba al show del mediodía a criticar los propios artistas del show del mediodía. Sí, una cosa increíble. Y suspendió y sancionó varios artistas del show del mediodía, siendo ella directora de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Y la verdad, ella no tenía... Y la verdad es que se convirtió en un ícono, porque ella llevaba al show del mediodía el plato hecho, cocinado. Sí, es verdad, lo llevaba hecho. Ella lo llevaba hecho, entonces ella decía, y agarraba el micrófono como así. Entonces, eso era muy ronca y ella decía, ella por ejemplo te daba cómo hizo el plato, pero el plato llegaba listo al show. Correcto, mira, incluso a propósito de Doña Zaida, justo ayer o antes de ayer leí un tuit de su hija, de Zaidita. O sea, ella se llamaba Zaida Ginebra Viuda Lobatón. Entonces, esa Zaida, que su hija se llama Zaida Lobatón Ginebra. Correctamente, que es la mamá de Yayo, que es director la mamá de Yayo Sanz Lobatón. Correctamente, que es el director de aduana. Sí, entonces ella decía que no entendía por qué aquí no había una calle con el nombre de Doña Zaida. Ella es como un ícono de la moral. Ella es un ícono de la moral dominicana. No hay. Bueno, pues está en su gobierno. Posiblemente aprovechen ahora y le pongan el nombre de... Le tiraste una cosita política. Haciéndole honor a Doña Zaida. Es así, realmente. Así. Bueno, pues lo cierto es que Doña Zaida se convirtió en un ícono de la moral dominicana y que todavía es defendida incluso por quienes no la conocieron. Es más, yo diría que Doña Zaida Ginebra, Viuda Lobatón, porque su esposo murió siendo ya famosa, es algo así como un mito de nuestra sociedad. O sea, Doña Zaida... te voy a hacer una anécdota. Haciendo yo la trayectoria del conjunto Quisqueya, una de las cosas que hicieron que el conjunto Quisqueya se destacara fue cuando le prohibieron aquel tema legendario de los limones. Los limones. Muchacha que vende, yo vendo limones, ¿a cómo los tiene? Su mamá es la que sabe. Se lo prohibieron. Pónmelo ahí que te lo voy a partir. Sí.
cuando ellos me dan el dato de que se lo prohibieron muy comenzando ellos su carrera, sí. Eran los 70 y poco. Me dice Chucky que ese tema se lo prohibió doña Zaida. Cuando me pongo a calcular, digo, pero esto no me pega. Entro a la página de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y veo que no era doña Zaida. Doña Zaida fue presidenta de la comisión entre finales de los 70 y principios de los 80. Porque fue en el gobierno del PRD. ¿Y quién le prohibió el tema? El director de ese momento, desde el año 72. Fulano Hidalgo Justo. Sí. Ese tipo fue tan fuerte que él suspendió la tremenda corte. En el 72. Suspendió la tremenda corte. ¿Y Ese por qué? señor, porque él entendía que el mensaje de Tres Patines no era bueno. Que Tres Patines era un ladrón. Y salía. ¿verdad? Y salía. ¿Cree, verdad? Suspendió a Tres Patines. Pero Oye, qué bárbaro. Y él tenía razón. Qué antivalor. Pero era un asunto. Es verdad, Tres Patines robaba y cosas y siempre y se burlaba de que robaba. Junto con su mamá. Con mamita. Atento a tu guía. Hidalgo Justo. Bueno, pero lo cierto es que doña Zaida, fíjate cómo la gente asume prohibido doña Zaida, y realmente no fue así, pero a juzgar por esta trascendencia, porque fue doña Zaida, su hija, que también terminó cocinando. Sí, también Zaidita. Hay que decir que doña Zaida, que Zaidita, su hija, terminó con un programa igual de comentarios y de cocina en el canal 10 de Telecable. No sé si tú te acuerdas. Correcto, sí, es verdad. Hay una revolución a finales de los 80 y nos quedamos con las cocineras que aparecen en principio en Hoy Mismo, que fueron varias, y luego en Buenos Días, que entonces ya la oferta se amplía porque Buenos Días tenía en Raintel el mismo modelo de Hoy Mismo, por ende había otras mujeres que cocinaran. Y ahí nace gente como doña Esperanza de Ligó. Doña Esperanza de Ligó, correcto. Norma Cámpora estuvo por ahí. No, Norma Cámpora nunca cocinó. No. Y si cocinó fue en el Canal 4. Porque yo nunca trabajó en ningún otro canal. Ya. De hecho, cuando estuvo en otro canal, fue haciendo Señor Sábado para Prolatel en el 7. Sí. Diablo, sí. Atrás, bien atrás, bien atrás. Entonces, lo cierto es que ahí aparecen una señora apellido Chabebe. Esa no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas que ella era árabe, especialista en comida árabe, que también iba? Porque ya lo que hicieron estas señoras, en el caso de Hoy Mismo, de Color Visión, que pasa a ser del canal, y en el caso de Buenos Días, que seguía siendo de Milady, lo que hacían era que invitaban figuras, que invitaban personas que cocinaran, y ahí entonces aparecieron algunos chefs, aparecieron algunas señoras de estas que cocinaran, y entre ellas apareció la señora Chabebe, que era especialista en comida árabes y dulces, pero también ahí apareció doña Miriam de Gotró. Doña Miriam de Gotró, correcto. Doña se hace pública, se hace famosa, no solo por ser la esposa de Bonaparte Gotró Piñeiro. Cabito. Pero doña Miriam, que es especialista básicamente en postres, entonces, en los bizcochos de doña Miriam y todo eso. Pero se hizo asidua de estos programas. Entonces hay que decir que esto es gracias a la aparición de estos programas que ya no tienen una figura fija, sino que tienen como invitados. Y a veces era chef, por ejemplo, a veces era el hotel con el que se tenía el acuerdo para el desayuno, ese hotel te mandaba un chef y cocinaba. Correcto. Entonces era parte de lo que pasaba en la televisión de los 80, hasta que, oh sorpresa, se resquebraja el horario de Hoy Mismo y Televisa coge un pedazo de, de esas esquirlas que quedan por ahí. Oye, sigue. Estamos hablando entre locutores. Sí. Y la verdad es que hace una magistral combinación de 4 figuras disímiles entre sí, que componían un concepto que unía 2 conceptos o 3 conceptos, diríamos, porque era cocina, humor y música. Esto aderezado con figuras públicas que iban a cocinar. Eso fue un tablazo. Ahí nace Friendo y Comiendo, mamacita. Ahí entra Jochi, ¿sabes? Ahí entra. ¿En playas? No. Tú sabes que eso fue muy interesante porque
hay que recordar que a raíz de cuando empezó el programa, ya yo estaba como quien dice en el ciclo final del show de la noche. Entonces me llaman y me hablan de ese concepto, que ese concepto es original de Somer Carbucia. Somer Carbucia es que se idea eso, hacer un programa que estaba Francis Santana, Sí. que era cocinero y cantante. Cocinador. Cocinador. Oh. Wow. Está bien, o sea, cocinador. Claro. Francis Santana, un hombre de chivo, de sancocho y todo eso. Cocinador. Estaba Licelot Núñez, Sí. estaba Charlie Mariotti y estaba yo. Ajá. Fíjate. ¿Y entonces tú qué hacías ahí? Nada, yo era como ¿cómo te digo? El conductor del programa. Sí. Que señores, definitivamente cuando uno no tiene, óyeme, yo con tanto cocinero ahí, entonces yo nunca aprendí a cocinar. Nada. Ni lo intentaste. Oye, chuleta con piña, no. una receta. Yo la Que hago. ya yo tenía los hijos míos hartos, ¿sabes? No, que yo voy a cocinar. El que chuleta con piña. Que era una chuleta, metió una vaina de piña. Pero es bueno. Sí, es bueno. Ya la sé hacer. Chacho. Pero por ahí pasaron unos chefs, mira, fabulosos. Incluso llegó un momento en que también se utilizó el sistema ese de que se le ponían, por ejemplo, a un chef determinado un día. Entonces, por ejemplo, los lunes iba, yo recuerdo un italiano que iba con apellido Tonino. Tú podías tener un chef y esas cosas. No, pero además alcanzó la mayor popularidad. No, una cosa increíble, pero lo importante de eso era lo que nosotros pudiéramos hacer ahí dentro del programa, el chef que estuviera invitado y también el político o figura. Entonces, uno entre cocina, hablando, hablábamos con un político, lo que sea, y eso generaba... Después le agregaron un bar. No, eso no tuvo bar. Sí, El bar, quien lo tenía el bar era Cuentos y Cantos. Sí, bueno. Yo no recuerdo el bar. Sí, había un barcito que era como aparte. No. Como para el final del día. Seguro. Ok. Lo está confundiendo con Cuentos y Cantos. Para mí era muy simpático el asunto porque yo originalmente empecé en Friendo y Comiendo. Entonces luego ya entro al show del mediodía. Pero yo pensaba que no, que tú habías comenzado el show del mediodía y que luego te invitan a Friendo y Comiendo. No, fue todo lo contrario. Oh. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi juidero era ese. Que entonces yo arrancaba, yo llegaba al canal. Friendo y Comiendo era de 11 a 12. Entonces yo llegaba, me ponía mi mandil con mi corbata abajo ya. Entonces terminaba Friendo y Comiendo, yo salía huyendo por el camerino de Colorvisión, me daba un retoque en el maquillaje y me ponía mi saco. Sí. Y salía al ratico presentando el show del Pero eso mediodía. era como Zoila, que daba antes de que tú llegaras, ella daba la bienvenida con el pelo mojado. Sí. Ponían unos videos, ella en el camerino aparecía maquillada. Sí, no, porque era así. Porque, oye, yo no sé qué era lo que pasaba, era como una magia. Porque siempre había un juidero con el tema del show del mediodía. ¿Tú sabes qué ocurre? Que el que Todavía está en el video. No, yo no sé. El asunto es, Juan Carlos, que es que el que hace programas al mediodía, diario, oye, eso te parte la mañana. Sí, te parte la vida. Porque No, en la eso vida te, real oye, no eso es es tú solamente- levantarte y coger para el canal. Claro, no es solamente si el te hecho de paraste llegar. a hacer una diligencia a las 10 de la mañana, no, ya. Ya llegaste. Y eso era un juidero, miren, y esos pasillos. El show del mediodía se calmaba ya, era cuando estábamos todos juntos ahí ya como a las 2:30. Oye, eso. Ya. Pero arrancando, eso era como si fuera un avión, un juidero. Hay que decir, Jochi, que antes de Friendo y Comiendo, que es a principios de los 90, hubo un fenómeno en paralelo en los 80. En paralelo con la radio, con la televisión. La radio y la televisión compitieron en la intención de un contenido cuando todavía la mujer, la ama de casa, era el público, era un blanco de público al que había que conquistar. Entonces teníamos que las grandes cadenas de radio de la ciudad cocinaban también. No necesariamente era cocinar como se hacía en los programas de televisión. Era más que todo, era por ejemplo una Ida Cecín, que tenía por ejemplo los programas en la mañana. Los mismos, bueno, yo recuerdo... Y de Cecín estaba Clarinés Caraballo. Yo recuerdo un programa que se llamaba en Radio Central, Cocinando con Radio Central. Y todavía lo hacen y era simplemente como que la gente llamaba y hacían concursos de que tú estabas cocinando, cómo que tú lo preparas. Sí, pero no, también ellas fingían hacer una receta. bueno, pero fíjate que es como muy diferente
al caso de la televisión, porque en la televisión tú tienes lo visual. Sí, sí. En la radio tú tienes ese limitante de que no es visual, sino cómo que tú lo preparas, cómo que tú lo haces, ¿tú entiendes? Sí, pero lo que te quiero decir, de todas maneras, en términos de contenido, era una intención de cocina, porque incluso ellas compartían, y de Cecín, estuvo también una de las Santana, doña Norma Santana. Norma Santana. Estuvo también cocinando. No, Norma Santana no, quizás Magali Santana. Magali Santana estuvo cocinando. Y Clarines Caraballo, que fue una de las últimas. Sí. Lo cierto es que las tres grandes emisoras de la ciudad, según mi entender, Radio Comercial, Radio 1000 y Radio Popular, las tres tenían una mujer en la mañana que acompañaba a la mujer en su mañana y intentaban, así como ella, compartir los quehaceres del hogar y sobre todo la cocina. De hecho, la mayoría de ellos, creo que las tres, al final de la mañana, tenían concursos con las recetas. Ahí te voy a llegar en algo muy interesante, Juan Carlos, que el programa de cocina, en el concepto que tú lo quieras, bien sea de radio o la televisión, tiene un mercadeo fácil. Si se quiere fácil. ¿Por qué? Porque todos esos productos de cocina que se necesita, que si el arroz, que si una salsa, que si un aceite, que si un jabón para lavar esto, que todo eso, entonces tú lo pones atrás en un mostrador, mira, y el arroz que yo uso, la habichuela, y todo eso, o sea, comercialmente son muy viables por ese sentido. O sea, te dan la facilidad de tú ir haciendo un programa, mencionando una serie de productos o poniéndolos ahí adelante o lo que sea. Que es lo que se ha hecho siempre. Sí, no, óyeme. Sin embargo, yo entiendo que la historia nos ha dicho que no hay el mismo éxito. Fíjate que han ido desapareciendo. No sé, ¿tú sabes por qué? Bueno, quizá ahora con el tema de las redes, el tema del YouTube. Y sin embargo en las redes se cocina muchísimo. Por eso te estoy diciendo. Oye, qué contradicción. Quizá hay un público que está migrando ahora para eso de las redes. Incluso hasta por la inmediatez, que tú a las 10 de la noche tú puedes abrir. Déjame ver cómo yo preparo tal cosa. Digo yo, no sé. El famoso contenido on demand. Exactamente. Claro, lo han modificado todo. Porque, por ejemplo, yo te pregunto, como programa de cocina, ahora mismo, ¿qué tenemos en la televisión? Wandy Roble nada más en el Canal 4. Wandy Roble, ya. Pero Friendo y Comiendo fue un concepto que medio se deterioró. Y entonces, en una de las vueltas de Socorro Castellano a Televisa, le dan el espacio a Socorro y Socorro entonces crea Alta Cocina con Coco, que era el mismo concepto, pero ella cocinando a la hora de las 11 de la mañana. Entonces, el concepto de alta cocina, como decíamos al principio, Socorro Castellano siempre ha entendido que la televisión debe ser aspiracional. Y eso es lo que ella experimentaba. Una televisión aspiracional, una televisión, una cocina que le dijera a la gente cómo se hacen mejores cosas. Mejores cosas, sí. Definitivamente. Pero entonces luego vinieron otros programas de cocina. Sí. Por ejemplo, en el Canal 11 había una chica que se llamaba... Rosano Valle. Ese mismo. No, pero eso es muy ahora. Ajá. Después de eso aparece una amiga tuya, de tu generación, cocinando. ¿Quién? Cilia Hernández. Ah, Cilia Hernández, correcto. Cilia Hernández, que crea el concepto, porque ella era cantante. Ella es cantante, es cantante. Es cantante. Entonces, crea el concepto de cocinarte. Oh. Yo no me acordaba del nombre. Se llamaba Cocinarte. Que evidentemente todos entendemos qué significa la palabra cocinarte. Cocinar con arte. Pero además ella era cantante. O sea, ella es cantante. Entonces eso pasó en Teleantillas, que fue muy cerca de tu entrada también, Jochi, con el show de la noche, que fue en ese movimiento, que fue un poco, ella entra después que tú, 2 o 3 años después que tú, pero fue en ese movimiento que ella entra con sección 2 y todo lo demás. Y Cilia Hernández, bueno, pues duró ahí cualquier cantidad de años cocinando, hasta que vino nada más y nada menos que Leandro Díaz, que la sustituyó. ¿Fue Leandro? Sí.
Leandro Díaz. Bueno, Sí. Leandro que está ahí todavía. Sí. Pero hay que no te podemos olvidar, Juan Carlos, al maestro Mike Mercedes. Mike Mercedes. Ese yo no llegué a verlo nunca. Sí, yo lo Pero vi. en el Canal 4. Canal 4, Mike Mercedes, que fue, bueno, un de los tantos chefs icónicos de la República Dominicana. Vino de fuera con muchísima experiencia. Sí, fue parte de una generación que mandó don Juan Bosch a estudiar a Brasil. Exactamente. En la que estuvo también nada más y nada menos que Freddy Veras Goico. Sí, señor, Freddy Veras. Porque la idea era formar jóvenes en carreras no tradicionales. Mike Mercedes. Y ahí se creó la figura de Mike Mercedes con su arroz a los Macorís del Mar. Ah, no va a correr del mar. Con su sombrerote grandísimo. Sí, y no, pero muy bien. Que yo recuerdo que una vez, no sé. todas sus insignias. Sí, no, oye, ahí no había fallo. Yo recuerdo que incluso una vez él amenazó como que se iba del país. Sí. Como que se iba del país. Y entonces Corporán le escribió una carta al estilo de la época, ¿verdad? En todos los periódicos, a página completa. No te vayas, Mike. Lo puedo buscar. No, señores, son situaciones que han pasado. Pero entonces, aparte de Ahora, yo no sé si tú llegaste a comer la comida de Mike Mercedes. sí, como no. De que era buena, era buena. Llegó a ser mi vecino. Mike Mercedes. Sí, señor. ¿En los kilómetros o en la Nacaona? En la Nacaona. Ah, Sí. ¿pero vecino de Torre o en la misma Torre? En la misma torre. Sí. O sea, que tuve la oportunidad de varias veces de coger un platico de Mike Mercedes. Pero es un privilegio muy grande. Para que tú Yo veas. de la persona que más la vi comida fue doña Esperanza de Ligón. Bueno. Sí. Mira, pero entonces hay otros fenómenos también ahí. El caso de Raudy Torres. Raudy Torres, que desde Santiago se convirtió en una figura nacional. Cosas que no son muy comunes, porque normalmente las figuras de los pueblos se quedan en los pueblos. Sin embargo, Raudy Torres, cocinando desde Santiago, pues llegó, por ejemplo, en el fenómeno de él nace en el Canal 29 como figura de la televisión, aunque ya era conocido como cocinero, pero cuando nace Telecentro, cuando Baninter crea Telecentro, bueno, pues el programa Como en Casa es que ocupa la posición del programa de cocina junto con Mayra Robles y Miguelina Luna, y Mike Mercedes es quien hace la parte de la cocina con toda su gracia, con todo ese manejo de lo popular, de lo pueblerino, de lo cibaeño, que lo destacó tanto. Tú sabes que también hubo otro fenómeno, que yo me acuerdo que eso fue, oye, en un tablazo. Eugenia Rojo. Yo no te lo puedo contar. ¿Eh? Eugenia Rojo fue tan popular, que tenía comida y cena. Sí, no, oye, lo de Eugenia Rojo fue. Una locura. Todas querían hacer como ella. Todo el mundo quería ser Eugenia Rojo. Porque ellas decían, ay, esto sí está bueno. Ay. Y creo que una hija y de ella. Noa intentó, pues Miss, ¿Verdad que sí? Una hija de pues ella Miss también. intentó cocinar. Y después terminó con un programa como de manualidad de arreglar cosas en la casa. Señores, ¿y dónde Ella está se Eugenia? casó con un hombre que arregla cosas en la ¿Y casa. dónde está Eugenia Rojo? En su casa, bien, porque se mantiene bien. ¿Verdad? Como dirían en Botando el Golpe. Sí. Bien, Pero bien. Pero no está en nada Doña de Eugenia. televisión ni nada. No. Acuérdate que bien. Eugenia Rojo fue incluso hasta figura de comerciales, de productos, endosó muchísimas cosas. No, y además se convirtió en señales, cosas como por ejemplo, Jacqueline, pásame la cosa, pásame la cebolla, y cosas como, y no, voy a probar. Bueno, esto que ella decía, y no, voy a probar. Esto sí está bueno. Ay, amigas, mire, si ustedes pudieran oler esto, ay, esto sí está rico. Jacqueline, ¿verdad que está bueno? Buenas tardes, tenemos la llamada. Que quizás eso es parte de ese gran éxito, o sea, tener esa conexión tan familiar con el público que te sigue, o sea, que nunca estuvo como distante. Para ella, porque antes, precisamente esa fue su diferencia. Antes todo el mundo estuvo muy serio cocinando. Es lo que te digo. Y doña Eugenia entonces se convirtió en esa ama de casa que intentaba conquistar el paladar de sus oyentes o sus televidentes, que en este caso eran como que su familia,
para que también le trajera su comida. Mira, aparte de Eugenia Rojo, ahí tú tienes entonces el caso de Jacqueline Enríquez. Pero Jacqueline Enríquez es muy... Tú sabes que Jacqueline Enríquez nace cuando Eugenia Rojo se va del 13. Correcto. Pero muy buena. Pero tú sabes que Jacqueline Enríquez nace porque a ella la busca la socia de Eugenia con la que ella tuvo problemas. A propósito que estamos en cocina y de mujeres, tú sabes que hay muchas de ellas que son especialistas en hacer platos para publicidad solamente. Sí, tienes razón con respecto a lo del maquillaje. De hecho, Jacqueline Enríquez es especialista en estilismo de comida y Evelyn Díaz es también especialista en maquillaje de comida. Y la verdad es que aquí siempre se ha hecho magia con respecto a eso. Pero hay gente que esa es su especialidad. Y tú lo puedes notar, por ejemplo, en el caso de Jacqueline Enríquez, tú lo puedes notar en sus redes sociales. Las redes sociales de Jacqueline son una cosa que tú quieres comer. Mira, a propósito que estamos hablando de cocina, de programas, de radio, hay que también destacar, Juan Carlos, que de un tiempo a esta parte, en la sociedad dominicana, hay un entusiasmo muy, pero muy importante por la cocina. De gente que no necesariamente viven de eso, pero hombres y mujeres que les gusta cocinar, que les gusta... Y a veces muestran en las redes, sobre todo, por ejemplo, que lo hacen. Mira el caso de Leti Rivera. Sí. El caso de Juan Carlos Pichardo. Juan Carlos Pichardo. El caso de Sabrina Gómez. Tú entiendes que no son figuras. No son cocineros. Que no son cocineros, pero les gusta eso y lo están mostrando en las redes, que hay marcas que utilizan esas figuras para promocionar sus productos. Claro, y la verdad es que doña Eugenia Rojo fue un gran ícono de la cocina dominicana. Señor. No podemos dejar pasar esta oportunidad en la que estamos contando cronológicamente los fenómenos de la cocina o de la cocina como fenómeno de la televisión. Y hay que decir que además de todo eso que estamos hablando, fue tan grande el ejemplo de Eugenia Rojo como cocina que motivó a otros programas. Y eran sus competencias. Por ahí hay una muchacha que no son de esta, que se llama Jacahuilla. Jacayahuila. Jacayahuila. Porque tengo una anécdota. Bueno. Ah, bueno. Por ahí estuvo Wendy Gómez. Sí, pero espérate, Jacayahuila no me digas así. No, pero espérate. Dame contarte. Ok, ¿qué le pasó? Jacayahuila yo fui uno de sus descubridores para la televisión. Yo producí el programa con ustedes en Supercanal, que era el programa de la mañana, con Sabrina Brugal, que era en principio la figura. Un programa de lujo matutino donde Sabrina se despertaba en una torre y se montaba en un convertible y por el malecón llegaba al canal. Ideado. Es que tú dañas gente. Eso no fui yo, los argentinos. Okay. Bueno, pues tenía una cocina. Entre las cosas, Supercanal se fue deteriorando. Nos invitan. Entonces nosotros comenzamos a invitar gente. Por idea de Rocío Gómez. Localizamos a Jacayahuila. Jacayahuila se entusiasma con la cocina. Pone un programa. Entre nosotros nos fuimos y quedaron espacio ahí. Pone un programa en Supercanal. Yo no sé si tú sabes que, según tengo entendido, no está autorizado tener un tanque de gas en un canal de televisión. ¿Cómo? De hecho, creo que obligatoriamente en los Estados Unidos tiene que ser eléctrica la estufa. En Supercanal, Jacayahuila estaba cocinando con su tanque de gas abajo. No. Y Jacayahuila, o sea, que es muy grande. Sí. Y ella todo le quedaba pequeño. Y entonces ella estaba cocinando y de repente hace ¡pum! Y cayó. Y la mira para allá. El tanque de gas explotó. No. Y dio en la pared. Porque para el programa no había gas. No, una cosa increíble. Así Mira, mismo. tú sabes quién cocina muy bien. Y que yo sepa, nunca ha tenido programa. Y es buenísima. Diomari La Mala. Diomari La Mala incluso tiene su restaurante y todo No, eso. tuvo 3, ya no tiene ninguno. Ya no tiene. Ya no tiene ninguno, pero tuvo 3. Tuvo 7 caldos,
El Rincón de la Mala y no me acuerdo cuál otro. Y estaba cocinando en casa de teatro los domingos y los sábados. Sí. Pero tú mencionaste a Wendy Gómez. Wendy Gómez. Wendy Gómez es una muchacha que cocinaba en el espacio de Friendo y Comiendo. Correcto. Que volvieron a retomar el nombre de Friendo y Comiendo. Y Wendy Gómez cocinaba con música de Montaner. Sí, sí, porque eran como estilo. Una gorra para atrás. Una gorra para atrás. ¿Verdad? Yo me acuerdo de Wendy. Yo creo que ella está fuera del país. Yo pienso que sí. Ella es muy amiga de tu amigo íntimo y personal, Wilson Méndez. Él debe saber dónde está. Sí. Wendy Gómez. Sí, lucharon en pareja mucho tiempo. Ajá. No me digas. Juan ¿Qué? Carlos. La chef Tita no tiene programa, nunca tuvo. Sí, ella estuvo en el Telecentro. A la salida de Jacqueline Enríquez, la socia de Jacqueline Enríquez, la socia de doña Eugenia Rojos, era una comerciante básicamente, una empresaria. Y ella trató de mantener vivo ese espacio. ¿Y quién sería esa socia que tú dices? Yo creo que se llama Jacqueline también, creo. Pero tiene una socia, sí. Realmente ella tenía una socia que era su parte administrativa. Y cuando se va Jacqueline Enríquez, entonces se queda la chef Tita. Sí. Pero mira, yo no recuerdo a la chef Tita como en televisión. Mira, y ahora que estamos hablando de programas de cocina, yo creo que ahora lo que tenemos a nivel de televisión es el caso, por ejemplo, de MasterChef. De MasterChef, sí, que es un fenómeno particular, porque no es como que no es como que famosos cocineros, todo lo contrario, son cocineros amateur. O sea, no son cocineros famosos, o sea, eso es todo lo contrario. Pero también hay un programa en CDN con un italiano que cocina, que se llama El Ático, con Máximo Borghetti. Tiene muchos años. Sí. Ese es mi amigo. Sí, yo no me acuerdo. Ay, mi madre, sí. Ahí fue por primera vez, y yo no sé si está todavía con él, un chef italiano muy importante del país, que se llama Ciro Casola, donde Ciro. Es como esa reunión alrededor de la cocina, en donde se toma tragos, se conversa, pero es alrededor de la cocina. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti, Juan Carlos, usted que es un productor, ¿verdad?, connotado del país. ¿Es viable un programa de cocina actualmente? No. ¿Por qué no? Por eso no hay. ¿Pero por qué no? Porque evidentemente las marcas no confían en ello. De hecho, escuché a alguna vendedora importante, comercializadora, importante decir, que para los programas de cocina las marcas solo querían dar centavos. Entonces, evidentemente, mira la muestra. No hay más que, bueno, estaba Rosano Valle, que se fue a vivir fuera del país, con Sazonando, y está Wandy, que está en el Canal 4 todavía, Jacqueline Enríquez, el movimiento de la que trajo la pandemia y la escolaridad, se la llevó, y ella terminó los sábados en la mañana. Creo que igual sigue ahí, o no sé, pero sí sé que sigue fija en sus redes sociales, que cada vez son más grandes, más fuertes y más bonitas. Pero esa es la mejor muestra. O sea, no hay ningún programa de cocina en este momento que digamos que sea como que trascendente. Porque evidentemente las marcas no confían en ese tipo de productos. Fíjate que nosotros hemos ido perdiendo la especialización del contenido, Jochi. Fíjate que aquí no hay programas infantiles. Aquí no hay programas de juventud. No hay programa de cocina. La televisión se ha estancado en la revista y se ha estancado en lo musical. Bueno, y podríamos decir que en menor medida la investigación. Pero realmente la televisión dominicana está muy restringida en la especialización del contenido. Aquí no funciona eso. ¿Y a qué tú atribuyes eso? Yo pienso que es a la visión estrecha de las marcas, a la visión del mercado que somos. Por ejemplo, aquí no hay contenido para juventud porque la juventud consume las mismas cosas, tiene los mismos hábitos que los adultos. Y las marcas
no se interesan en venderle directamente a ese público. Lo mismo pasa con las amas de casa. No se tiene la especialización del público, no se le dirige a las amas de casa. Fíjate que aquí tenemos grandes campañas de productos para sazonar y se anuncian en los programas de variedades. No se anuncian en los programas de cocina. Correcto, sí, es verdad, es verdad. ¿Entiendes? Entonces, esa es la diferencia y eso es lo lastimoso de la situación de estos programas de cocina que, fíjate, que han ido desapareciendo. Y que llenaron toda una época, realmente. Porque hubo un momento en donde cada canal tenía uno. Si usted quería tener una programación completa, tenía que tener, entre otras cosas, un programa de cocina. Y ya lamentablemente no es así. Nos comimos esa historia, don Juan Carlos. Nos comimos esa historia, ahora no vamos a comer un caldo. Vámonos. Porque estamos en la casa de todos. En la casa de todos, ¿no? En el Boga Boga. En el Boga Boga. Vamos a dar las gracias a nuestros amigos de la familia Montoiro. Son los dueños de la casa grande en la novela. Gracias por llamar a la familia Montoiro. ¿Eh? ¿De la que tú cocinas, Juan Carlos? Yo no cocino nada. Mentira, yo cocino. Mira, yo sé hacer paté de pollo. Yo sé hacer baba ganoush. Yo sé hacer pesto. Yo sé hacer chuleta con piña. Ajá. Y sé hacer un arroz que se llama arroz Bruselas. ¿Y qué es eso? Es un arroz que tú mezclas jamón, cebolla, mostaza y mayonesa. Tiene como 300 calorías por cucharada. Ay, papacita, pero es buenísimo. Vamos que el diablo. Eso sí que yo te abro una sopa de lata que hay que joderse. No, yo ni eso sé. Yo, y tú sabes que yo hago también espagueti de sopa china. ¿Verdad? Ácido en la cocina. Espagueti de sopa china. Usted, en vez de echarle la taza de agua que dice en la receta, usted le echa poca agua y usted lo puede aderezar con lo que usted quiera. Con salchicha, con aceite verde. Y en sándwich, tú no eres bueno en sándwich. Soy bueno en sándwich. En sándwich tú no eres bueno. Para nada. Es que yo soy pueblerino. Lo mío es víver y arroz. Ay, mi madre, Dios mío.